Amigos de Efecto Plata, un gusto saludarlos una vez más aquí en su emisión diaria de su noticiero, porque ¿sabe qué? En este noticiero digital, como siempre les hemos dicho, tenemos todas las voces, comentamos de todo y en todos los casos tenemos la oportunidad aquí justamente de abrirlos y recibir a todos los personajes que gusten, quieran y necesiten hablar, por supuesto, de cualquier tema. Hoy un programa muy completo, tenemos invitados especiales, como ustedes ya lo están viendo, Joel Arce Pantoja, el secretario general del Partido Acción Nacional aquí en Zacatecas. Bienvenido, don Joel. Gracias, muy amable. Amigo, un placer de verdad aquí saludarte y bueno, adelantarles a todos nuestros amigos que tenemos, mire, por ahí toda la información que se ha generado aquí en Zacatecas desde toda la mañana para todo el mundo, y créanme, hay información muy importante, pero por ahí está circulando un video en las redes sociales donde se ve a una mujer que está presentando paquetes electorales. Hagan ustedes favor, ya las boletas que deben estar debidamente selladas, pues no, encontraron que estaban abiertas, sobre todo la que tiene que ver con la presidencia y la senaduría. Quiere ver los detalles y es, de verdad, no se lo pierda. En un ratito más aquí en Efecto Plata les pasamos todo ese video para que usted lo tenga. Y por supuesto el mensaje de nuestro querido Vicente Fox, que dice que que si nos gana ya sabes quién, vamos a vivir mal y todo eso. Caramba, ¿y qué pasó cuando él gobernó? Mi estimado Joel, tú que estuviste de cerca, cuéntanos, ¿qué le pasa a Vicente Fox, por Dios? Es un personaje, ¿no? Todo un personajazo, ¿no? Es todo un personaje de la vida en México. Pues Vicente Fox, tú sabes que fue un presidente muy popular, extraordinariamente popular, todo su ejercicio, inclusive salió con el más alto porcentaje, cerca del 70% de popularidad cuando salió. Pero porque se esperaba tantísimo de él, ¿no? Incluso desde la votación que en donde se eligió y todo el mundo creíamos que ya llegaba un cambio en el que México iba a tener otra forma. Es más, me acuerdo que una compañera periodista chilena me decía, oye, ¿qué pasa con tu presidente? Y digo, ¿por qué? ¿Qué le sucedió? ¿Qué? Iban a una reunión de presidentes allá en Chile. Dice, pues viene aquí al Congreso y todo en un acto oficial, así formal y todo el asunto, y viene de botas y sombrero. ¿Qué onda con tu presidente? Eso fue lo caracterizó. Lo que lo caracterizó, sin lugar a dudas, ¿no? Ese es el verdadero espíritu panista, mi estimado Juan. Aprovechando que tú eres pan, claro, que de ahí venimos, ¿verdad? Bueno, lo que pasó en aquel tiempo era que estábamos en un escenario de transición. Todo el mundo estaba pensando que iba a haber un cambio total, radical, en el que pues iba a transformar totalmente la vida política de México, pero fue una transición atípica en la que no pudo tener gobernabilidad. ¿Y por qué no pudo tener gobernabilidad? Porque simple y sencillamente era mayoría de gobernadores del PRI, mayoría de senadores, mayoría de diputados federales, mayoría de presidentes municipales, mayoría de todo. Entonces no tuvo posibilidad de realmente gobernar y lanzar un proyecto que le diera la posibilidad de transformar al país, porque estaba atado en todos lados. Entonces eso hizo que se truncara en gran medida la transición política de México y que todos los ideólogos intelectuales que se sumaron a su proyecto, al final pues vinieron terminando, se vinieron bajando y terminamos pues en una etapa distinta en la que la transición y cambio no pudo ser posible. ¿Qué diferencia encuentras tú en el panismo de aquel entonces con el PAN de hoy, que además ni siquiera está solo, ya tiene ahí un amorío muy extraño, ¿no? Por ahí. ¿Qué diferencias encuentras? Bueno, en aquel tiempo estábamos viviendo esa etapa en la que había un gran entusiasmo y lo aglutinó bien Vicente Fox. Y se sumó un grupo importante de la sociedad que creo que era el motor en ese momento, los amigos de Fox, que al final de cuentas la sociedad se sumó. El PAN, haz de cuenta que creció exponencialmente en aquellos tiempos y sí, estábamos pues en esa posibilidad, pero se trucó el modelo en razón de que todos esos factores no pudieron caminar, o sea, transformar el sistema político mexicano, transformar la economía, la política, hacer las grandes reformas estructurales. Fíjate que si hubiéramos hecho las reformas estructurales en aquel tiempo, en el 2000, pues hoy seríamos algo, el hubiera no existe, yo eso lo entiendo, pero estábamos en tiempo porque eran momentos en que se estaba haciendo eso y era posible lograr reformas estructurales en lo económico, en lo energético, en las comunicaciones hacendarias. Era el gran momento y se perdió. O sea, y se perdió también porque la personalidad de Fox era, pues decidió mejor ser popular, ¿no?
en lugar de gobernar. Aquí se necesitan siempre estadistas, gente que esté preparado, que esté muy cuerdo, que esté muy sensato, ¿no? Pues él no lo estaba tanto, pues digamos. Hoy lo que vemos es un hombre que va de tumbo en tumbo, ¿no? De que ciertamente pues fue panista, estuvo en el PAN, vamos a decir, mucha gente lo idolatraba, pero al final de cuentas tenemos hoy un personaje que, pues, lástima, ¿no? Desde cuando empezó a apoyar a Enrique Peña Nieto y ahora con Pepe Mid, pues entonces tenemos una persona que no es estable, o sea, no tiene en el alma pues ideales, convicciones, principios, visión, sentido de estadista, y cree que él todavía puede ser muchas cosas cuando definitivamente el tiempo te cobra y ya no lo es. Ya se le acabó su momento, ¿no? El 20 ya se le fue. Y ciertamente el PAN de ahora es un PAN que tiene que ver que hay una gran transformación del país, hay un gran cambio. Pero en este gran cambio la opción que se presenta es una opción joven, es una opción muy firme. Y tenemos situaciones de modelos que han caminado en México y que pueden ser un modelo de regresión. Entonces, ante estos modelos, la primera gran idea que se planteó fue hacer un frente, hacer una coalición gubernamental, o sea, que caminar en los próximos 6 años para transformar el régimen, para transformar el sistema. Porque este sistema pues ya se ha ido agotando, se ha ido perdiendo. Si bien es cierto, cuando nace el PRI, que nace con un esquema corporativo, que nace con un esquema de un presidente pues con un poder absoluto, autoritario, de un presidente que es un semidios, de un presidente que decide todo, tiene como patrimonialista, ¿no? Yo soy dueño de todo México y yo doy carreteras, doy escuelas, es un todo dador, un rey Midas, ¿no? Exacto. Ese modelo de un presidente que lo es todo, lo decide generales, gobernadores, diputados, senadores, ese modelo se ha ido agotando y se ha ido terminando. Sí. Y la renovación de este país, nosotros consideramos que es una gran alianza con la sociedad primero, una gran alianza con los intelectuales, una gran alianza con los empresarios, una gran alianza con la iglesia o las iglesias, una gran alianza con todos los mexicanos para construir un nuevo modelo. Ese modelo político del que me hablas también lo ejerció Felipe Calderón. Efectivamente, o sea, fue pero le pasó otra situación. Fíjate que cuando estaba en su campaña y que ya había triunfado, empezaron a rodar cabezas por todos lados. En Michoacán, yo me acuerdo, lo paraban en todos lados, y la inseguridad es terrible. Lo que estaba pasando en este país es que se había caminado ya de un escenario de delincuentes que pudieran ser una persecución entre policías y ladrones, a un escenario de un crimen organizado. O sea, estaban organizados ya varias estructuras que no fueron combatidas en su tiempo por los sistemas de inteligencia, y más bien los sistemas de inteligencia habían operado en lo político, pero jamás se preocuparon por la seguridad nacional. Y entonces el fenómeno había crecido tanto que cuando él modifica en gran medida su proyecto, tú sabes que empezó con una campaña de manos limpias, la modificó a ser el presidente del empleo y finalmente vino siendo un rehén también de una lucha contra el crimen organizado, que se había precisamente organizado, se había multiplicado, ya no nada más era policías y ladrones, había ya trata de blancas, había ciertamente el asunto de narcotráfico, había el asunto de secuestro, había el asunto de tantas cosas, por eso se llama hoy crimen organizado, que estaban ellos ya más preparados y habían infiltrado las estructuras políticas, habían infiltrado las estructuras policíacas, habían infiltrado hasta las estructuras militares. ¿Habían o están? Bueno, en ese momento cuando él se enfrenta a ese fenómeno, ya habían entrado y permanece en gran medida este fenómeno, que cuando llega el presidente que sí sabe gobernar, cuando llega Enrique Peña Nieto, que decía un nuevo PRI, pues se encuentra con que dijo lo que estaba haciendo Calderón, pues está mal, no aprovechó los sistemas de inteligencia, y luego de 5 años gobernando, más de 5 años, ya le queda muy poco para salir, pues se encuentra con que tiene un problema mucho mayor,
¿sí? Los cárteles se multiplicaron, el combate a la delincuencia no dio resultados. Al final de cuentas tenemos más muertos que cuando Felipe Calderón dejó el poder. Se hablaba de 60,000 en aquella época, ahorita ya andamos rebasándolos. O sea, este asunto es un asunto muy serio de seguridad nacional. Vamos a decir que todo el asunto del narcotráfico, que es un asunto mundial, no era nada más un asunto ahí con Felipe Calderón, es un asunto de grandes mercados, de grandes trasiegos, de gran complejidad en diferentes posiciones estratégicas, que hoy algunos dicen, bueno, oye, lo que estamos viviendo es un estado dentro del estado. Pues ellos están teniendo territorios, ellos están cobrando impuestos, cobran el uso de suelo. Sí. Ellos tienen carreteras que son propiamente nada más de ellos, que no puede transitar cualquier persona. Ellos tienen una organización muy bien diseñada, tienen sistemas de comunicación, tienen contactos, tienen cuestiones que a los Estados Unidos pues les parece que este asunto es un asunto muy serio, muy grave, y están tratando con este asunto del muro y con este asunto de llevar a sus soldados, a sus militares a la frontera. Pues entonces estamos en situaciones ya totalmente distintas. Que obviamente estas cosas no las resuelve alguien que dice, bueno, esto se convierte en una nirvana, o sea, esto se convierte en algo mágico que se va a solucionar por mi simple presencia. Entonces, estas cuestiones, que son cuestiones muy serias, pues no las está viendo o dimensionando bien el candidato que lleva ahorita una delantera considerable. Pero lo que ha venido pasando pues en el tiempo es que de este modelo que se está tratando de plantear ahora, que es el volver al viejo esquema del nacionalismo revolucionario, tú sabes que el PRI nació siendo PNR, Partido Nacional Revolucionario, que las tesis fundamentales de Manavendranath Roy, las tesis fundamentales en aquel tiempo del que diseñó el modelo, pues esas tesis que ejerció Lázaro Cárdenas son tesis de un nacionalismo en el que nosotros vamos a ir a una etapa anterior al socialismo, a estructuras que finalmente forjen un esquema más igualitario, forjen un esquema de economía que llegue a todos, pero se están olvidando de que el mundo ya cambió, ya se transformó, evolucionó, y que se actualizaron esas ideas de los años 29, 30, al 34, 36 con Lázaro Cárdenas a Luis Echeverría. Tú sabes que vivimos lo que se llamó el desarrollo estabilizador de Manuel Ávila Camacho hasta Díaz Ordaz, y de ahí vino un señor con el que nos fue muy mal económicamente porque revivió estas tesis del nacionalismo revolucionario y llevó a México a lo que se conoce como la docena trágica, 12 años fatales de Luis Echeverría y de José López Portillo. Esta etapa que se ejerció el nacionalismo revolucionario, que son las tesis que plantea hoy nuevamente Andrés Manuel López Obrador, tratando de plantearnos que esta es la solución, pues son dos modelos. Uno que cuando se habló, bueno, regresemos, terminando José López Portillo con Miguel de la Madrid, regresemos a lo que viene a ser pues una renovación, y en esa renovación se vino lo que todos conocemos como el neoliberalismo, que las tesis de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari, que luego las continuó Ernesto Zedillo. Finalmente este es un modelo económico distinto. Haz de cuenta que se cambió en lo económico, pero no se cambió en lo político. O sea, este país ha querido cambiar desde los 60s a los modelos de mejora, pero no ha sido posible que hayan tenido éxito, porque el modelo del neoliberalismo le fue bien a los empresarios, le fue bien a los ricos, pero les fue muy mal a los pobres, porque el pobre sigue siendo igualmente pobre. Con el modelo del nacionalismo revolucionario tampoco le fue bien al campesino. Todos sabemos lo que empezó a pasar con el régimen de Echeverría, que nos llevó a sobrevalorar el petróleo, que nos llevó a meter una economía mixta de inversión del Estado e inversión privada, y que al final de cuentas llevó al país a una inflación que pagamos todos, esa inflación terrible con la que vino terminando José López Portillo, y el efecto con Miguel de la Madrid fue mucho más peor. Entonces, realmente estos dos modelos ya han sido aplicados en México, y en el que los pobres no han salido, y le sumamos hoy un fenómeno que fue con el que nació el modelo del nacionalismo revolucionario en su origen. Le estamos metiendo el asunto de la corrupción.
hoy hace crisis la corrupción. Y los mexicanos estamos indignados, todos estamos muy molestos, porque cuando regresan, los que sí saben gobernar, ya sabemos qué era lo que querían cuando llegan al poder, ¿no? El país se convierte en toda la clase joven del PRI, que estaba gobernando, que eran sus gobernadores de Chihuahua, de Veracruz, de Quintana Roo. Todos estos gobernadores son unos pillos, son gente terriblemente corrupta, que evolucionaron muy rápido, y esto tiene a un país muy molesto. Lo más trágico, pues, es que esta molestia no sea encausada a un proyecto de futuro, a un proyecto de ver un México distinto, sino que votemos, sí, pues ahí está el Tata, ahora el Tata AMLO, como el Tata Lázaro Cárdenas, ahí están los tatas de un presidente de la República semidios, ahí está un escenario que estamos regresando. O sea, el modelo y las ideas y las propuestas de Andrés Manuel López Obrador no son propuestas de un futuro firme y fuerte para México, son ideas que ya están rebasadas en el tiempo, que se operaron y que no funcionaron y que están tratando de ser actualizadas. Entonces, definitivamente... ¿Es contra quién se va? A final de cuentas, hoy, en estas elecciones y en esta realidad actual, ¿es contra quién va? ¿Contra quién se va? ¿Es contra quién se está compitiendo? Pues ¿Qué pasa ahí con Mid? ¿Qué pasa ahí con Margarita? ¿Qué pasa ahí con el Bronco? ¿Qué pasa ahí con los presidenciales? No, pues todos sabemos que en las encuestas Andrés Manuel tiene, en esta última etapa, porque ya tiene 12 años en campaña, pero en esta última etapa se apostó desde que él fundó su propio partido, se sale del PRD, dice, bueno, aquí no tengo condiciones, aquí no soy yo el único que manda, son muchos, y en su figura autoritaria, porque es un autoritario, todo el mundo lo ha dicho, todo el mundo que se ha salido de ahí, este autoritario que trata de ser el nuevo Tlatuani, pues se ha apostado a hacer una campaña en la que le ha ido ganando, capitalizando todos los errores del sistema pues priista, y eso le ha hecho que esté en una preferencia electoral. Ha sabido hacer las cosas, o sea, no podemos negar hoy que no sepa hacerlo, pues ahí está en el escenario político. Y esa fuerza que ahora está ejerciendo el panismo con el perredismo y esa fuerza, ¿será suficiente para derrotar ese impulso que ya lleva Andrés Manuel? Mira, lo que ha venido pasando es un fenómeno que se empezó a dar desde el 2000. El PRI empezó a llevar alianzas, coaliciones. Desde el 2000 ha hecho eso porque empezó a caer. Y definitivamente lo ha hecho mantenerse hasta cuando llega Enrique Peña Nieto. Las alianzas son buenas, son válidas, en razón pues de sumar ideas, de sumar proyectos, de sumar fuerzas políticas, que al final te den la posibilidad de tener gobiernos de coalición como hoy ha planteado el Frente. Aquí es la suma de otros, que es PRD, de otros, que es Movimiento Ciudadano, de otros, que es la sociedad civil, de otros, que son la mayoría de los ciudadanos, de otros, que son académicos, que son empresarios, de otros que están pues en la línea de hacer un México grande y fuerte, de un México que se enfrente al futuro. Hoy ya no funcionan las tesis de Andrés Manuel, porque cuando tú tratas de hacer un aeropuerto, que es un gran boom económico y un gran boom de la vida del nuevo mundo, del nuevo orden, pues con un plumazo dicen, no queremos aeropuerto, ¿sí? Y entra una serie de contradicciones en la que la economía se vuelve a esos escenarios en los que nos va a llevar una gran inflación, que son esos escenarios de yo doy. Si yo soy el papá, yo doy, le doy a los ninis dinero, les doy a las madres, les doy a quienes son ancianos, les doy a quienes no tienen empleo, les doy a quien... Y en todas esas dádivas, el asunto es de dónde vas a sacar ese dinero para poderlo regalar. La única vía es el impuesto que todos pagamos y que entonces se regale a todas estas intenciones hoy de voto, pero que el día de mañana te van a generar inflación. O pides prestado, ¿sí? O haces dinero de más porque tienes la maquinita, o no sabemos de dónde pudiera salir, porque el único lugar donde puede salir es del crecimiento y desarrollo del país. Bueno, habla de quitarles esos recursos que en la corrupción se filtran entre salarios y muchas otras cosas. Todo el mundo sabe que la corrupción es un asunto
vamos a decir, entre el constructor o entre el que hace algo para el gobierno y le dice, pues ahí te va un moch. Pero ese es dinero que sale del sector productivo, por decir, privado, y no sale del gobierno, ¿sí? Lo que sale del gobierno sí es el recurso que agarran y desvían, o el recurso que, como ya se vio con Duarte, que es la mejor escuela que tiene el PRI, es donde toman pues las enseñanzas superiores, de cómo se puede llegar a desviar recursos que van para la salud, para la educación, para la infraestructura, que van para todos lados y que se lo llevan. Pero eso, vamos a decirlo, no es vamos a decir, vamos a bajar sueldos, dice. Vamos a hacer una serie de cuestiones que hagan que juntemos una bolsa. Pues esas bolsas ya cuando las han sumado, no da para uno de los proyectos que él tiene. Ya me platicaste mucho de la historia, ya me comentaste las deficiencias que tiene el de enfrente. Hoy te pregunto, ¿el PAN es la solución hoy en día real de lo que tiene que esperar el país para solucionar todo eso de lo que ya me hablaste, y que ha crecido como una bola de nieve y que es el panismo, y en este caso en la figura de Ricardo Anaya, quien va a ser, quien realmente va a transformar eso y que va a lograrlo en 6 años? No, es la sociedad. Siempre consideramos que la sociedad es el factor único. El gobierno es subsidiario, el gobierno es solidario. Solamente un el vehículo, gobierno representa, el gobernante es el estadista. Aquí el asunto es quién de todos los que están ahí tienen esa visión estadista, tienen esa posibilidad de encabezar que la sociedad camine, que camine con sus propias ideas, con sus propios proyectos, con sus propios planteamientos, llevar a una economía con responsabilidad social, o sea, es armonizar. La cuestión siempre fundamental y nodal no es meter ideologías en los gobiernos, es hacer gobiernos que representen plenamente a la sociedad, no hacer ideas utópicas, idílicas, sino más bien estar en sintonía con la sociedad, encabezándola y sabiendo que esto es la solución para México. No es un Mesías el que tiene la alternativa, es un estadista. No es que cuando la democracia no haya tenido pues resultados y no haya sido eficaz, acabemos con la democracia y vayámonos a un populismo, a un paternalismo. Es distinto, o sea, lo que se tiene que hacer es el surgimiento de él que pueda llevar, encauzar, seguir lo que la sociedad está queriendo, pero no lo que estoy proponiendo para que, como Maduro, yo reparto el petróleo a otros países, reparto el petróleo a los que me siguen y llevar a un país a la pobreza y a la miseria, ¿sí? Nada más por proyectos que ideológicamente, que en el socialismo se pueden plantear o en el comunismo, pero que esas tesis ya fracasaron. O sea, no podemos nosotros hacer una regresión al modelo de Luis Echeverría, ni una regresión al modelo de cuando nació el PRI, porque ya esos esquemas ya no funcionan, ideológicamente ya no funcionan, las ideologías se han acabado. Hoy es el asunto de un mundo distintísimo, es un mundo globalizado, es un mundo de tecnologías, es un mundo que está mandando gentes al espacio, es un mundo de, como lo que vamos de ver en Estados Unidos, en Siria, es un mundo tecnológico, es un mundo de comunicación, es un mundo distinto. O sea, esas tesis ya no funcionan. El actual PRI también está estancado, o sea, ya no va a cambiar, no será en ninguna medida ese nuevo baluarte que se necesita en esta nueva era. No, porque ha sido agotadas todas sus tesis. O sea, la tesis de un presidencialismo autoritario se acabó. La tesis de que eso funciona con corrupción se acabó. Las tesis de que el presidente es un todo se acabó. Las tesis de que el país es patrimonio de un partido se acabó. Todas esas viejas tesis están agotadas. Hoy lo único que tenemos pues es un escenario distinto en un mundo distinto, y quien afronte este mundo distinto con mejor sentido, pues es el que puede tener la posibilidad de que México llegue al crecimiento y el desarrollo. Nosotros vemos que Ricardo Anaya es una persona joven, entusiasta, conocedora, que sabe, ha estado pues en escenarios importantes donde ha asimilado muchas cosas, en Alemania, en Chile, con Angela Merkel, con los que estuvieron en
las famosas coaliciones de gobierno en otros países, y este es el escenario distinto, moderno, ¿no?, en el que pudiéramos caminar de mejor modo. La campaña de Ricardo Anaya está enfocada a eso, está caminando con eso, y los jóvenes, como se acaba de decir en el grupo Reforma, están con Anaya. 54% de los jóvenes están con Anaya. O sea, la juventud sí está entendiendo cuál es la necesidad en este momento de México y está caminando en esa vía. El asunto es también que pues, los zapatos de Anaya se metan al barrio, se metan a la empresa, se metan al campo, se metan al surco, y que ese acercamiento directo con la sociedad y la presentación de las demandas de la sociedad y que encabece todo este movimiento popular es la única posibilidad, muy cercano a la gente, muy cercano al pueblo, para poder caminar en un México distinto. Pues nos fuimos a un ámbito nacional, ya lo desmenuzaste bastante bien, ya nos diste toda esa historia y esa teoría y todo esto. Ya solamente para finalizar, porque ya se nos fue el tiempo de una manera increíble, qué bárbaro, se platica muy a gusto contigo, amigo, la verdad me da un placer poder hacerlo, pero solamente dame una breve biografía en torno a lo que va a pasar aquí en Zacatecas. ¿Cómo lo ves y cuál es el escenario que en este momento está permeando, según tu punto de vista, por supuesto? Bueno, yo te podría decir que el gobierno actual es un gobierno que pues no es de la dinámica política tradicional del PRI. Sí, un gobernador con un buen proyecto, con buenas intenciones, que ha ido caminando pues en una adversidad terrible de una realidad que ahí está, y que pues los equipos que a veces van con los gobiernos no son tan eficaces como debieran de serlo. Entonces ha ido remando pues así como contracorriente, y en el escenario de la inseguridad, que es el primer o el principal asunto en Zacatecas, tenemos a la tercera ciudad, que es Fresnillo, más insegura del país, y eso nos hace pues pensar de que ahí no ha habido, o que en mucho tiempo no se hizo nada para poder combatir bien o directamente a los delincuentes. Pero que al final de cuentas, bueno, esto nos hace no un escenario ganador para el actual régimen, sino un escenario en el que otros se pueden apostar y pueden ganar. Ahí el Partido de Acción Nacional, junto con los que están coaligados con nosotros, pues hemos tratado de llevar a los mejores candidatos, de plantear en la figura de Arturo López de Lara, en las figuras de las gentes que están encabezando las propuestas de la coalición del Frente en Fresnillo, en Jerez, en Guadalupe, pues las mejores opciones. Nuestra campaña se desplegará muy cercana a la gente, muy directa con la gente. Hemos tenido gobiernos muy eficaces en Moyagua, en su momento en Jalpa, ahora con el Movimiento Ciudadano también en Jalpa, en Tabasco, en Río Grande, en Sombrerete. O sea, hemos tenido buenos gobiernos, y esos buenos gobiernos están tratando de reelegirse, que al final de cuentas son gentes muy cercanas al pueblo, muy, vamos a decir, como el de Calera, muy con ellos, muy metido con la gente, y esto hace pues que sí tengamos un escenario favorable con nuestros candidatos para esta elección del próximo 1 de julio. Pues ahí está dicho, ya el electorado lo comentará. Antes, Francisco Barba Vizcaíno, quien está levantando la mano. Raúl, dime, mi querido Paco, dos dinos. Preguntas. Sí. En la mañana, dos de los panistas más reconocidos o más viejos de Zacatecas hicieron una rueda de prensa, Ramón Medina y Gilberto Zapata Fraile, apoyando a Margarita Zavala. ¿Van a ser expulsados del PAN por estar haciendo eso? Una. Dos, hablan de un gobierno de coalición. ¿Existe alguna reglamentación donde a la hora de que si gana Ricardo Anaya llegue, no pueda caprichosamente mover a algún secretario porque como presidente de la República puede hacer lo que quiera? ¿Existe alguna reglamentación que se lo impida? Bueno, la primera... Francisco Barba Vizcaíno. Francisco Barba. Bien, nosotros, la primera pregunta, mira, el PAN, lo dijimos desde un principio, si se mantiene unido, en aquel momento en que se estaban decidiendo las posibles candidaturas, estamos hablando del 2016, que fue un escenario bonito para Acción Nacional, se ganaron 6 gobernaturas, y surge una figura, bueno, ya estaba ahí del calderonismo, la esposa de Felipe Calderón, y dice: yo quiero ser
candidata a la presidencia de la República, primero al partido y luego a la presidencia de la República. Y tenía, sin haber aparecido como Andrés Manuel todos los días en sus spots en la televisión, tenía muy buena presencia, ¿no? Nosotros decimos en Acción Nacional que donde está el Papa está la iglesia, o sea, donde está el candidato del PAN, pues ahí está el partido. Y pues finalmente, después del ejercicio que se hizo, pues hemos decidido pues que fuera Ricardo Anaya. Y quienes se salen o tienen una preferencia por Margarita Zavala, pues bueno, pues ellos han decidido cosas. Ahorita no es el momento de decir si son expulsados o no se van. Son figuras preeminentes, hablamos de Ramón Medina Padilla y de Gilberto Zapata Fraile. Pero me parece que debe haber congruencia. Cuando somos en una lucha democrática, en un ejercicio interno, cuando somos pues actores fundamentales, pues debemos de estar donde está la institución. Yo es lo único que podría decir. No hay un escenario de cacería de brujas o de perseguir a panistas o expanistas. En los estatutos no está establecido, o sea, están en un derecho, pues. No, si está establecido, quienes apoyen a otra institución o le hagan un daño serio al partido, ellos serán expulsados, pero no hay un asunto en este momento en ese sentido. ¿Qué va a pasar? A lo mejor la gente que está con Margarita funden el partido de los Margaritos, o sea, haya ya la posibilidad de que caminen en otras vías, pero eso el tiempo lo dirá, ¿no? Ahorita lo que sí nosotros hicimos, lo respetamos, fueron o son gentes en su tiempo del PAN, dirigieron muy bien el partido, yo tengo que reconocerlo, fuimos siempre del mismo equipo de trabajo, y si ellos han decidido esa opción, bueno, pues es respetable, ¿no? Y lo que me dices sobre si son modificados los secretarios, yo digo que la circunstancia política, la prudencia política en su momento, pues irá decidiendo. El triunfo obviamente lo esperamos porque lo estamos trabajando, y la coalición, así como se fue dando, pues deberá de ser negociación, acuerdos, pactos, todo lo que nos lleva a hacer que las cosas sean posibles, que las cosas caminen por el bien de México, por la búsqueda pues del bien común. Yo digo que ahí está el asunto, no lo tenemos en otra vía. Ahí está el chiste, dicen por ahí. Pues, mi querido Joel Arce Pantoja, te agradecemos muchísimo la oportunidad de esta charla, de verdad muy interesante. Nos hemos alargado mucho porque creo que bien vale la pena todo esto que nos estás platicando, pero sé que hay cosas todavía ahí en el tintero que tenemos que seguir platicando, y vienen más cosas para adelante porque ya inician a partir del 29 de abril pues todas las campañas a nivel local que también generarán condiciones y también situaciones en las que también tendremos que hablar de esos marcos. Así que te combinamos para que próximamente nos vuelvas a acompañar aquí en Efecto Plata y que por supuesto sigamos platicando al respecto. Pues cuando gusten, yo con mucho gusto. Bueno, muchísimas gracias, y nosotros nos vamos a un brevísimo corte comercial aquí en Efecto Plata, pero ya está aquí. Fíjese que el día de ayer dijo que iba a venir, y después dijo que ayer, y después no, que sabe que siempre no. Pero aquí mi querido Jorge Acuña dijo: yo les cumplo porque les cumplo, y afortunadamente ya está por aquí. Aquí vamos a platicar con él sobre su opinión, ya sabes, siempre valiosa, sobre temas muy importantes. Así que nos vamos a este corte comercial y regresamos aquí en Efecto Plata para comentar sobre esto y muchas otras cosas más, porque también está Francisco Barba Vizcaíno, su café, su cobijita y mucha información desde Jalisco. ¡Vámonos pues! Expo tu evento. 20 horas, 50 expositores, más de 1000 asistentes, una amplia gama de productos y servicios para todo tipo de evento social. 21 y 22 de abril, Domo de la Feria de Zacatecas. Talleres, pasarelas, música en vivo, entrada libre. Expo tu evento Zacatecas 2018. Innova Mining Planner invita. Expo tu evento.
pues ahí lo tienen ustedes. Gracias por estar de regreso aquí en su noticiero Efecto Plata. Ahorita usted acaba de ver un promocional justamente de una producción original aquí de Efecto Plata que vamos a estrenar el día de mañana en punto de la 1 de la tarde, todos los viernes. Estarán hablando, híjole, unas mujeres muy interesantes, unas mujeres con muchos conocimientos, pero además que también saben cómo comunicarse entre ellas, como lo saben hacer las mujeres, sabrosón y todo, con un cafecito. No se lo pierda, créamelo, que va a estar sumamente interesante. Así como interesante va a estar seguramente el comentario de nuestro amigo, compañero y pues, ¿qué más te puedo decir, mi querido George? Jorge Acuña, que hoy nos ha cumplido el ingrato. En este momento, su chalán, buenas tardes. Su chalán, tienes que ser humilde y sencillo. O sea, siempre. No, tú siempre lo has sido. Tú siempre has sido humilde, sencillo, trabajador. Eso sí, trabajador siempre. No sé si eso diga de tu esposa, pero sí, seguramente. ¿Sí, Yolanda? ¿Sí vas a hacer eso? No, mira. Cuéntanos, mi estimado Jorge, mientras acá estoy, tú adelante. Sí, mira, hoy traemos el tema del primer debate de los candidatos a la presidencia de la República, porque creo que ¿qué es lo que vamos a observar los mexicanos en el debate y en el postdebate? En el postdebate ya sabemos que van a ser millones de memes. Eso, el mexicano siempre de memes, ¿no? Entonces, memes. De nenes. Entonces, ¿de cuáles estamos hablando? Pero ¿qué es lo que esperamos como mexicanos? Yo creo que esperamos, sí, un debate interesante, serio, con propuestas y alternativas para lo que requiere en este momento el país. El país lleva 30 años, no tanto en el marco de un experimento, sino de un ejercicio real, de un modelo económico que ya prácticamente está mostrando sus últimos pasos. Recordemos que todo este proyecto económico comenzó por allá en el año del 88 con Carlos Salinas de Gortari. Después, un modelo que fue criticado por los propios priistas y nada más ni nada menos que del expresidente Miguel de la Madrid Hurtado, cuando él dijo abiertamente que se arrepentía por haber empoderado a un ratero SIC en la presidencia de la República, y se refería nada más ni nada menos que a Carlos Salinas de Gortari y al modelo económico. ¿Qué pasó después de esa reacción? Después de esa reacción, recordemos que se apersonaron en la casa del propio expresidente 3 personajes que los conocemos y están actualmente en la política. Uno de ellos fue Diego Fernández de Ceballos. El otro, sin duda, fue quien era el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Jorge de la Vega Domínguez, y también Francisco Rojas Gutiérrez, que en su momento fue secretario de Sedesol. ¿Quién era también en ese momento Diego Fernández de Ceballos? Bueno, pues era un encumbrado por el propio Salinas, porque fue, no debemos olvidarlo, debemos tener memoria como mexicanos, fue quien ordenó quemar las boletas electorales de 1988 y así obstaculizar la llegada de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano a la presidencia de la República. Entonces, esos son 2 factores bien interesantes. No olvidemos que el debate del próximo domingo será el proyecto de país que se requiere y el modelo económico que necesita México. Un tema interesante será la construcción del aeropuerto en Texcoco, del nuevo aeropuerto. Aquí inicia a recrudecerse la crítica contra un candidato específicamente. Es Andrés Manuel López Obrador el que trae en este momento al sistema muy movido, pero también muy en contra. Hoy, recordemos que Carlos Slim fue parte de esas decisiones que tomó Carlos Salinas con su modelo neoliberal al privatizar Teléfonos de México. Hoy está cuidando sus grandes intereses en la construcción del aeropuerto internacional de la Ciudad de México con esta construcción en Texcoco. Ahí está detrás no tan solo la voz de un sistema, sino de un modelo económico en voz de Carlos Slim Helú. Es lo que esperamos el próximo domingo.
la defensa de un nuevo modelo económico que requiere México. Van los 5 candidatos a la presidencia de la República. Va Andrés Manuel López Obrador, va Ricardo Anaya, va José Antonio Meade, va el Bronco y va Margarita Zavala. Vamos a analizar muy de fondo lo que serán las propuestas. Los ataques no van a faltar, pero ojo, como mexicanos tenemos la responsabilidad de mantenernos atentos a la propuesta real de cambio que requiere el país. Es el PAN, el PRD, el PRI, es Morena y los demás partidos políticos los que están atrás de una elección. Hoy no son los que se ponen al frente como institución. Esas instituciones, que son meras franquicias electorales, están detrás y están rebasadas. Tan es así que es ahí donde también se esconde el verdadero objetivo que requiere el país, el nuevo modelo. ¿Qué ha pasado con las instituciones partidistas? Han encobijado a quienes son los verdaderos manipuladores de las políticas y estrategias electorales para familias enteras. Es decir, han invernado ahí los intereses detrás de las posiciones, porque es ahí donde se deciden candidaturas, y las candidaturas no son realmente representadas por líderes o representantes populares con gran autoridad moral y política. Son representadas por los familiares de quienes están atrás de las decisiones de partido. En Zacatecas tenemos un ejemplo. En Zacatecas hemos cobijado desde hace tiempo esos intereses en varias instituciones. No me quiero meter muy a fondo porque entonces no quiero caer en esa crítica insensata. Analicemos. Hay una familia en un partido, hay un grupo en un partido, pero también hay una camarilla en otro partido. No son los principios rectores de una institución partidista las que luego se toman en cuenta para elegir candidatos y sus perfiles. Hoy, lamentablemente, lo reiteramos como hace 8 días, hay crisis, no tan solo de liderazgo político, sino también de credibilidad en esas instituciones. Entonces eso es lo que esperamos el próximo domingo, Raúl. Y también que el Instituto Nacional Electoral y los moderadores se comporten a la altura del país y apliquen un modelo de debate que sea realmente imparcial, realmente interesante para el análisis de México y los mexicanos, que sea un debate que nos nutra de lo que estamos nosotros por elegir. Es el primero de 3, y en este primero se dará rienda suelta, imagino yo, y espero equivocarme, a las acusaciones y a la guerra sucia. México ya no está para guerras sucias, está para trascender en un mundo global, está para ir más allá. México no se define en este debate. Es cierto, hay mediciones que nos dicen que Andrés Manuel lleva un 48%, que Ricardo Anaya está con un 26%, que José Antonio Meade tiene 17%, que el Bronco y Margarita están empatados. Sí, pero son mediciones, son estudios demoscópicos. Hasta ahí el análisis. ¿Qué nos toca? Nos toca actuar, nos toca ir más allá. Que no sea solamente el 48%, el 26%, el 15%, el 4%. No, que sea su decisión la que realmente se tome en cuenta el día de la elección, para que así, con esa decisión, tengamos argumentos y autoridad civil, política y moral como ciudadano y como sociedad para evitar un fraude más en México. El INE está en el ojo del huracán. Lorenzo Córdoba Montoya tiene la responsabilidad de actuar de manera imparcial y no a favor de los intereses que hoy ponen realmente en una tela de juicio a la actividad
del Instituto Nacional Electoral. Vayamos pues a analizar el primer debate. Ahí lo tienen ustedes, es la opinión de Jorge Acuña. De verdad que es muy interesante, mi estimado Jorge, tienes toda la razón. Este domingo marcará una pauta, un precedente, y esperemos que ya sea en una evolución hacia adelante y no sigamos en la denostación, en la acusación y en los señalamientos. Mi estimado George. Gracias, Raúl, y realmente, de verdad, yo creo que ese nivel de política que nosotros estamos esperando que se refleje en estados como Zacatecas. Es decir, si nosotros nos ponemos a analizar el porcentaje electoral que representa Zacatecas en el cúmulo nacional, pues no rebasa más allá del 3%. Del 1%. Es mínimo. Por eso es que aquí en Zacatecas nos quieren confundir con que vamos bien, con que estamos en la línea correcta, con que estamos trabajando para Zacatecas y combatir la delincuencia, elevar los niveles de vida en indicadores sociales, el cambio de una política asistencial que ya no es la entrega de despensas. No, la cosa va más allá. La cosa va en el sentido de generar las condiciones de convivencia realmente social, no la convivencia de la sociedad con los grupos que delinquen, con los grupos que actúan atrás de un escritorio como verdaderos delincuentes administrativos, tergiversando lo que es realmente una política social y de asistencia a favor de los zacatecanos. No nos confundamos. México es uno, Zacatecas está dentro de esa dinámica, pero no dejemos que se contamine. Zacatecas es muy pequeño, y así como pequeño es Zacatecas, hay veces que el pensamiento de los candidatos y de los políticos va por la misma vía. Tenemos que pensar en grande, aunque se escuche comercial, pero es una realidad y es algo que nos llama, y nos llama con esa exigencia real. Es decir, el tiempo ya lo tenemos aquí. Actuemos a favor de los intereses genéricos del país y del Estado. Así está, pues, y bueno, eso es lo que todo mundo estamos esperando. Eso es lo que estamos esperando. Mi querido George, muchísimas gracias. Y nos vamos ahora a un brevísimo resumen informativo. Ya nos está comiendo el tiempo de una manera impresionante. Todavía está por acá Francisco Barba, tiene una información muy importante que darles, pero antes vamos a presentarles lo que sucedió esta mañana en conferencia de prensa. También viene el tema de esas boletas electorales que se entregaron y ¿qué cree? Que esos paquetes estaban abiertos. Ahí está la denuncia que está circulando ya en las redes sociales. Y bueno, llegó a su fin el régimen de Fidel Castro, su hermano Raúl Castro, y hoy entrega el poder. Esto y mucho más aquí en el resumen informativo en Efecto Plata. Esta mañana fue presentado en conferencia de prensa el equipo de campaña que habrá de operar en Zacatecas por la candidata a la presidencia de la República, Margarita Zavala. Quien coordinará los esfuerzos será el panista Ramón Medina y Gilberto Zapata Fraire, quien coordinará los esfuerzos de las estructuras municipales y quien en entrevista exclusiva con Efecto Plata asegura que fueron voluntarios quienes le ayudaron a conseguir las 16,000 firmas que necesitaba en esta parte del país para la candidatura. De hecho, estamos sentando las bases de la generación de estructuras municipales a partir de los voluntarios que nos ayudaron a recolectar las 16,000 firmas en los diversos municipios. Entonces, a partir de ese trabajo fuerte que se llevó a cabo, la mayor parte de la coordinación de las firmas fueron jóvenes. Entonces estamos hablando ahí que traíamos jóvenes coordinando firmas en 20 municipios. Entonces, a partir de ahí, bueno, pues vamos a seguir haciendo el trabajo para difundir y promover este aspecto. Y por supuesto que hubo panistas, pocos panistas que nos ayudaron a recolectar firmas. Pero nos dieron firmas, claro. Nos dieron firmas, pero sí nos ayudaron a recolectar, pero fueron muy pocos. La mayor parte de recolección de firmas y coordinación pues fue de gente independiente que no tenía compromiso con la cuestión partidista. Por su parte, Ramón Medina explica a Efecto Plata cuál es la relación de los panistas verdaderos en favor de la campaña de Margarita Zavala. Respecto a la postura con Margarita Zavala, pero platícame respecto a todos los demás estados que son panistas, como Jalisco, Aguascalientes, Baja California, Yucatán.
¿cuál es la relación y cuál es la respuesta que han tenido los panistas verdaderos en apoyo a esta propuesta de Margarita Zavala? Bueno, mira, sí ha sido diferente en cada estado en razón de los intereses políticos particulares que en cada uno de ellos hay. Por ejemplo, en el caso de Jalisco, bueno, ha habido un importante grupo panista que ha estado apoyando, pero también por Tarcisio. Y Miguel Martínez también, que anda de candidato por el okay. ¿No? Bueno, sí, pero en el caso del apoyo a Margarita, pues por Tarcisio Rodríguez, expresidente estatal, consejero, exfuncionario federal, y que en ese sentido, bueno, pues nosotros vemos que lo que dañó al PAN, bueno, fue el proceso interno del que finalmente se decidió manipular un padrón electoral para tener propuestas afines a cargos de elección popular, y de esos cargos de elección popular pues se vino a derivar una crisis política en el partido, una crisis de identidad, una crisis de valores, porque finalmente el militante panista prefirió no ejercer sus derechos políticos, no reclamar, no demandar apertura, no demandar democracia, y hoy se está viviendo pues esa crisis en el PAN, en la que muchos cuadros panistas pues finalmente decidimos optar por apoyar a quien, pues por verdaderos panistas diríamos, optamos por apoyar a Margarita Zavala, quien a nuestro juicio, bueno, pues viene también postulando los valores, los principios, las propuestas, enarbolando las banderas que en su momento Acción Nacional levantó. Anuncia el gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna, que estará viajando mañana a Alemania para negociar la instalación de empresas automotrices en el estado. Que nos hable sobre este festival Ginebra al que va a asistir el día de mañana. Sí. ¿Qué empresas específicamente son las que se van a estar buscando y de qué ramo? Automotriz, definitivamente automotriz. Estamos logrando consolidarnos en ese tenor. Viene una inversión, yo se los decía el día de ayer, fuerte de una de las empresas de dos de las empresas que ya están aquí, cerca de 4,000 empleos más, pero queremos que vengan muchas otras más. Traemos ya varias reuniones cara a cara en lo particular con ellos, tenemos grandes posibilidades de que se vengan a Zacatecas y ese es el fin a final. ¿Cuántas empresas van a estar buscando y quién lo va a acompañar en esta gira? No, pues las empresas son un mundo, son 6,500 empresas. Nosotros vamos a estar buscando aproximadamente de 10 a 12. Me acompaña el secretario de Economía, me acompaña mi esposa, me acompaña el director del Sol de Zacatecas, me acompaña el presidente de la Coparmex y prácticamente. ¿Empresas automotrices como cuáles estaría viendo el gobernador participando? Son empresas muy similares a lo que es Johnson & Johnson hoy, a lo que es Delphi. Vaya, los nombres honestamente les digo en este momento no lo tengo, pero que están viendo en Zacatecas una condición favorable por algo como lo que yo hablaba hace un momento con los normalistas. Hay educación media superior que llama a esas empresas. Necesitamos que nuestros COBAES, que nuestros CONALEPS realmente capaciten a los jóvenes y es pues gente que muy seguramente encontrará trabajo en Zacatecas. Se viraliza un video en el que una mujer da a conocer la violación de paquetes electorales que serán utilizados durante la jornada electoral del 1 de julio. Bueno, pues resulta que a un familiar mío le corresponde ser el encargado presidente de casilla y al entregarle o recibir su material notamos una anomalía, una gran anomalía. Este paquete de boletas que es para distrito local está totalmente cerrado, está sellado, está perfectamente cerrado y sellado. Que es para municipio, está de igual manera totalmente cerrado y sellado. Pero al final nos encontramos con que es para diputados federales. Ni trae el sello, le pusieron un poco de diurex para que no se viera violada la bolsa, pero el sello está violado, no está cerrada, está totalmente abierta y nos encontramos con que el paquete o no están completos. Tenemos aquí el número de serie o folio
es el 055-934. No pueden empezar a partir del 934. Todas las series comienzan con el 001 y así hasta el 100. Son 100 boletas por cada uno de estos 2, 4. Todos estos 4 están completos, pero a este le hacen falta 30 boletas, 33 para ser exactos, del 05591 hasta el 055-933. Está incompleto. Y al final, uno más en el cual arrancaron igual las boletas, pero aquí fueron las del final. La del 401 sí comienza bien la serie, pero ya no termina. Aquí hacen falta muchas más boletas, son 70 boletas las que hacen falta. De la 431 hasta la 499 hacen falta. Entonces, pues, yo creo que hay que checar esto. Yo creo que se tendría que asentar en el acta para no hacer válidos esos folios. Y pues una vez más nos damos cuenta que el IFE y el INE es la misma porquería y que los fraudes siguen, porque esto viene directamente del INE. Los fraudes siguen. Quien asegura que el votar por ya sabes quién traerá retroceso y miseria a México es el expresidente Vicente Fox, aunque no explica las razones del por qué durante su gestión el país también sufrió un importante estancamiento político, económico y social, según comentarios hechos en esta publicación que grabó el propio Fox a través de su perfil en Facebook. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de todo México? Me encuentro aquí en San Diego, California, participando como conferencista principal en el evento más vanguardista que hay en el tema educativo, convocado por la Universidad de Arizona y por todo el grupo de tecnología y corporaciones de Silicon Valley. Aquí está el mundo del futuro. Aquí está el mundo del futuro construido a través de una educación vanguardista de futuro. Y participando aquí, me viene a la mente que quiero compartir con ustedes la tristeza que me da el solo pensar que nuestro querido México dé la espalda a este primer mundo, a este mundo de vanguardia educativa, para ir a la retaguardia, para ir al populismo, a la demagogia, para regresarnos al siglo pasado. Realmente quiero compartir con ustedes esto. Bueno, ahí está, estábamos escuchando al expresidente Vicente Fox, quien estaba hablando allá de que él estaba en ese momento en una universidad en San Diego, que decía que de primer mundo, que porque allá se veía el desarrollo y todo lo que viene, y que si llegaba a estar Andrés Manuel, eso sí iba a retroceder. Total, se ve que es un pleito casado, ya es una confrontación que con este par de individuos que seguramente pues nos darán muchísimo más de qué hablar, y ya se están atacando allá en las redes sociales. Nosotros se lo quisimos presentar para que usted tenga un testimonio y un parámetro de ese asunto. Más adelante vendría también lo que estábamos en el Parlamento de Cuba, donde se está haciendo el relevo ya de los hermanos Castros, que finalmente ya todos se fueron, y ahora el siguiente presidente, por primera vez desde hace muchas décadas, dejará de ser un Castro. Así que, bueno, ahí está usted informado. Finalmente aquí en Efecto Plata tenemos todas las voces. Veo lo de las boletas electorales, pero lo principal, ya vio a Paco Barba Vizcaíno. Aquí está a nuestro lado, como siempre, y aquí en Efecto Plata con la mejor información, pero sobre todo con el mejor ánimo. Y mi querido Paco, hay días que tenemos los programas, pero mira, así justazos. Qué bueno, mi querido. Eso nos habla de que estamos enriqueciendo de información a toda la ciudadanía, que hay buenos comentaristas, hay buenos analistas, hay gente con una importante opinión, aunque sean políticos, pero hablan pues de todo lo que sucede a nivel nacional y a nivel local. Qué bueno, ¿no? Sí, la verdad eso es muy bueno, es muy importante, pero también muy importante lo que tú tienes que decirnos, Paco. Sabemos que traes información importante porque por allá ya andamos de fiesta en Montescobedo y vamos a estar de fiesta allá por Colotlán y vamos a andar de pachanga en otras cosas, y también tienes cuestiones políticas. Claro, vámonos, que sí. Vámonos. Si quieres, vamos viendo un video de promocional de la Feria de Colotlán. Me parece muy bien. Y enseguidita la de Montescobedo. Vamos a ver la de... Montescobedo.
¿La de Montescobedo primero? Sí, señor, esta es. Vamos viendo la de Montescobedo. La que usted indique, claro, aquí, mi querido Paco, señor, es el que manda. Afortunadamente. Hola, ¿qué tal, mi gente? ¿Cómo están todos ustedes? Yo soy Candy Sánchez y en esta ocasión estoy aquí para invitarlos a todos ustedes a que nos acompañen a nuestra ya tradicional Feria de Primavera Montescobedo 2018, la cual dará inicio el próximo 27 de abril con la coronación de nuestra reina. En nuestra feria encontrarás juegos mecánicos, deliciosa comida mexicana, puestos artesanales, eventos deportivos, culturales y recreativos, tales como rodeos, charreadas, carreras de caballos, torneos de fútbol, bailes folclóricos y más. También tendremos el concurso de cuadrillas para el récord Guinness, así como diferentes exposiciones. Nos estarán acompañando varios grupos musicales, tales como El Nono y su banda, Banda Centella de aquí, de casa, y Toño Lizárraga. El 5 de mayo, nuestro tradicional desfile conmemorando a la Batalla de Puebla, con la participación de nuestros diferentes institutos académicos. Y para cerrar con broche de oro, se presentará la explosiva Sonora Dinamita. Así que no te lo puedes perder. Montescobedo te espera con los brazos abiertos. Ahí lo tienen, Montescobedo nos espera con los brazos abiertos. Ya saben, ya hemos platicado mucho de eso, pero vamos viendo también de Colotlán, porque también ahí se cuecen habas, mi querido Raúl. Vamos viéndolo, chéquelo. Bien. Feria Nacional del Piteado, del 28 de abril al 6 de mayo. Fiesta y tradición, bordadas con pita, en Colotlán, Jalisco, capital mundial del piteado. 28 de abril, en el Teatro del Pueblo de la FENAPI, se presenta Sonora Mermelada, con lo mejor de la cumbia, en Colotlán, Jalisco, capital mundial del piteado. Con 23 años de tradición y representando a México en foros internacionales, el ballet folclórico Gustavo Vaquera Contreras se presenta el 29 de abril en el escenario del Teatro del Pueblo. Los mismos. Qué bonito ser pobre y adorar a una princesa. Amarla de los amigos, les saludan los mismos para invitarlos a compartir una noche romántica llena de grandes éxitos musicales este lunes 30 de abril en la gran feria de la FENAPI de Colotlán, Jalisco. Hola, soy Alejandra Orozco y estoy feliz de regresar a Colotlán. Sí, señores, estaré el 1 de mayo en Colotlán, Jalisco, en la Feria Nacional del Piteado. Regreso después de muchos años a Colotlán, Jalisco, y estoy feliz. No te lo pierdas en el Teatro del Pueblo, 1 de mayo. ¡Ya llegamos! ¡Tu compa Pancho Uresti, oiga! Simpático, alegre y talentoso, Pancho Uresti, el consentido de la banda, se presenta el 2 de mayo en el escenario del Teatro del Pueblo de la FENAPI 2018. El viernes 4 de mayo, a través del Centro Universitario del Norte, llegan al escenario del Teatro del Pueblo de la FENAPI 2018, Fuego 3 presenta Ángel, Tony y The Power Cat, y el grupo de danza Crisol Dance Company, con el espectáculo Hipertensión. Con más de 30 años de trayectoria, Raúl Hernández, el Tigre Solitario, presentará lo mejor de la música norteña en el Teatro del Pueblo de la FENAPI 2018, este sábado 5 de mayo. 6 de mayo se presenta en el Teatro del Pueblo de la FENAPI 2018 la banda Match. Es mi tierra y nací. Y aunque... ¿Qué tal? Muy colorido esa presentación de la Feria de Colotlán. Muy bien, mi querido Paco, habrá que ir, hay que estar ahí presentes, la verdad es que se ve que va a estar
con todo, y por supuesto ahí en Efecto Plata tendremos transmisiones en vivo para que usted no se lo ande perdiendo, porque vamos a tener entrevistas exclusivas, vamos a platicar ahí con los organizadores y también por supuesto con todos esos artistas de primer nivel. Claro, hay que estar ahí y en Montescobedo también, señor. Por supuesto que sí, ahí lo tienen estas dos ferias. ¿Qué más tenemos? Mira, por ejemplo, aquí todavía tenemos lo que es la programación completa. El programa, ¿verdad? Sí, el cartel del programa completo, para que si quieren ahí lo pueden bajar, se dan cuenta qué es, y ahí ya te tapaste todito, Raúl. Ahora sí, oye, te ves medio raro, ¿eh? Sí, te ves muy cuadrado. Pero mira, me veo bien letrado. Ah, bueno, eso sí, muy letrado. Sí. Bueno, pues ahí está, pues, lo que es el programa de la Feria de Montescobedo, que también va a estar excelentísima y que no lo puedes perder. Pero ¿qué más, mi querido Paco? Vámonos un poquito a la política. Vamos viendo un mensaje que manda Miguel Castro Reynoso, candidato del Revolucionario Institucional en Jalisco para el gobierno del estado, y vamos viendo qué dice, ¿no? Vamos viendo. Vamos, ¿qué? Apoyo, llevaremos a buen puerto esta lucha. Nuestras armas son el talento y la capacidad, la amistad que nos une, pero el trabajo, la constancia y la disciplina son lo que nos harán vencer el próximo 1 de julio. La única opción responsable para Jalisco y para México. Vamos a gobernar juntos Jalisco, vamos todos juntos a la victoria. Somos PRI y juntos vamos a ganar. Ganaremos la gobernatura. Vamos a ganar. ¡Viva Jalisco! ¡Viva los jaliscienses! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Gracias! Bueno, pues ahí pudimos estar en ese evento, Raúl, y grabamos, y afortunadamente este es el resumen que sacamos, ¿no? Sí, este resumen que generalmente, bueno, estamos consolidando, ¿verdad? Que entre las imágenes que se están levantando, algunas que suben directamente de las redes sociales, en las que las comprimimos para presentarles a ustedes todas esas actividades en las cuales Paco ha estado presente físicamente, sí, claro, porque nos han invitado. E insistimos, o sea, te están invitando, vas. Cuando donde no te invitan, no vas. Así que no esperen que si alguien no invita, pues que esté uno ahí. Claro, y eso lo decimos para todos los candidatos de Zacatecas y de Jalisco, claro. Que es ahí, pues bueno, donde nosotros estamos. Así que los invitamos. Quieren que platiquemos, quieren que los conozcamos, quieren que sepamos, invítenos. Ya veremos la manera de cómo poder hacerlo, por supuesto, porque también nos dará muchísimo gusto saber y ver cómo es que la gente nos está recibiendo. Sus propuestas. A Miguel Castro, yo he visto la reacción de la gente, las imágenes que nos has traído, mi querido Paco, y de verdad es impresionante ese carisma y esa cercanía que tiene con ellos. Es interesante. Es interesante, Raúl. Qué bueno, mi querido Paco. ¿Qué más? Oye, yo quisiera hacer un comentario. Hace ratito estuvo por aquí Joel Arce Pantoja, comentó cosas muy interesantes, pero me gustó sobremanera el análisis que hizo Jorge Acuña. Sin meterse en que yo por acá, yo por allá, fue muy genérico, pero muy interesante. Yo creo que es importante, y habla de la democracia. Yo creo, Raúl, que en México nunca, o mejor dicho, el clientelismo electoral se va a acabar el día que el estómago de los mexicanos y de las mexicanas esté lleno. Porque mientras un estómago esté vacío, no van a poder pensar en democracia, más que la madre va a voltear a ver a sus hijos que no tienen zapatos, que no tienen camisa, que no tiene para darles de comer. Y ya sea un partido u otro el que fuera, van a llegar y les van a dar unas despensas, y lo que van a ver con eso es, se les va a iluminar la vida porque sus hijos van a tener su pancita llena ese día. ¿Qué me preocupa, Raúl, en todas estas campañas que he visto de todos los candidatos? En ninguno he visto un compromiso serio, Raúl, de mejorar de manera sustancial el salario de los mexicanos para satisfacer de manera integral sus necesidades básicas como lo establece la Constitución mexicana.
un salario que no ajusta para nada. Hablan de que la gasolina es más barata que en otras partes, pero referente a qué. Si vemos en Estados Unidos, con el salario de un día llenas el tanque y te queda dinero. Aquí necesitas una semana para poder llenar un tanque de gasolina, una semana de salario mínimo. Sin comer y sin desviar en otra cosa. Nada. Por ejemplo, en Estados Unidos sí hay muchos asesinatos, pero son asesinatos provocados por locos, gente desquiciada a lo mejor como resultado de haber estado en guerras, pero no es porque tengan hambre. En México los cárteles y todos esos jóvenes que exponen la vida todos los días es porque les ofrecen para poder satisfacer sus necesidades y ven que con eso van a poder comer todos los días, aunque saben que a lo mejor no vivan muchos años. Yo como quisiera ver, Raúl, que en este debate que se viene hubiera un verdadero compromiso de algún candidato donde hablara de eso, porque curiosamente, Raúl, yo recuerdo ahora con el gran discusión del Tratado de Libre Comercio, el primer ministro de Canadá se lo dijo claramente a México: si quieres que haya un buen tratado de libre comercio, incrementa tus salarios, porque México tiene la capacidad, Raúl, de pagar salarios igual que en Estados Unidos, pero no lo hace. Muchos dicen, es que si pagamos salarios así, las empresas se van. No es cierto. Miren, si de veras las empresas buscaran exclusivamente mercados económicos, ningún país de primer mundo, en donde los ingresos per cápita son inmensamente superiores a México, hay muchísima empresa. ¿Por qué? Porque los empresarios, Raúl, no dejan de ganar. Ya no ganan igual, pero no dejan de ganar, y están ahí, y están produciendo, y pagan salarios dignos donde la gente va con gusto. Ganan hasta más, Paco, porque déjame decirte, la gente cuando está contenta, está tranquila, trabaja mejor. La producción es mucho más elevada, claro, y está comprobado. Claro. Además, yo he comentado, y lo hemos comentado, Raúl, para mi gusto, el principal enemigo de que sea, o mejor dicho, el principal motivo porque el gobierno de México se oponga a que Estados Unidos construya su muro, no es tanto el muro, es que, mis queridos cibernautas, hagan este análisis. Un solo inmigrante ilegal en Estados Unidos representa una fuente de empleo menos en México que tenga que crear el gobierno, y representa ingresos que vienen de Estados Unidos a México en las famosas remesas. Por lo tanto, ¿a quién le interesa que haya muchos inmigrantes legales e ilegales en Estados Unidos? Al gobierno de México. No tienen que crear fuentes de empleo, llegan allá, al ratito los explotan porque les llegan y les hablan de su tierra con el famoso programa 3x1, Raúl, les tocan el corazón. Oye, ¿no quisieras que en tu pueblo hubiera esto? Sí, pues coopera con el programa 3x1. Aparte de que, Raúl, los mexicanos se van a Estados Unidos exponiendo la vida. Llegan allá, tienen que pagar miles de dólares al coyote, y cuando están trabajando llegan los políticos mexicanos, que pobrecitos ganan el mínimo, los políticos en México no ganan suficiente, llegan a explotar a los mexicanos, a pedirles dinero. Eso se llama cinismo. No se vale que un diputado Zacatecas que gana 385,000 pesos al mes vaya a Estados Unidos a pedirles que cooperen. No, y todavía digan, y no nos alcanza. Y no nos alcanza. Yo sí creo, Raúl, que es importante ver esta situación, que vean que la democracia en México está muy lejos de ser una verdadera democracia, mientras los mexicanos y las mexicanas tengan el estómago vacío, y peor todavía, la niñez. Por lo tanto, yo os invito a todos los candidatos a que sean más sensibles ante la necesidad humana, ante la necesidad de los mexicanos, y yo quisiera ver que promovieran un verdadero salario digno en México. Hace ratito hablaban de Fox, que no lo dejaron llegar, que no sé qué, pero nunca hubo una... No dejaron hacer. Pero sí, nunca lo dejaron llegar a poner en práctica sus iniciativas, pero yo no encuentro ni una iniciativa, ni Calderón, ni Fox, presentaron una iniciativa, Raúl, en donde viera verdaderamente por satisfacer la necesidad de los mexicanos, que vieran, aunque sabían ellos que no tenían el control del Congreso, de la Unión, y que sabían que no iban a pasar sus iniciativas, ¿por qué ninguno de ellos presentó una iniciativa
donde el salario de los mexicanos fuera digno. No hay ni una, siquiera para que pudieran decir ellos, bueno, pues yo la presenté, pero los diputados no me apoyaron. Ni siquiera eso tienen. Propongo, quiero, me gustaría ver que Andrés Manuel, que Ricardo Anaya, que Margarita Zavala, que Mid y que el Bronco hablaran de salarios dignos para los mexicanos, porque ustedes, mis queridos candidatos, comen y comen muy bien. Bueno, pues ahí está, en la opinión de mi querido Paco Barba, y que por supuesto, pues, tienes toda la razón. Mi querido Raúl. No hay mucho que decir, es muy claro. Y hay que esperar, ver esa situación y... Estómago lleno, un buen salario, un buen horario de trabajo, jornadas razonables, que se esté haciendo... A veces dicen, es que tienen que trabajar más de 8 horas y que horas extras y la canción y que... Y luego, la verdad, además, lo único que hacen es cansar al empleado, fastidiar al empleado, deprimir al empleado, porque además de que trabaja eso, no gana lo que debería, ni siquiera con sus horas extras, y que no le alcanza para llevar de comer a su casa y todo. Entonces, ¿qué pasaría si por el contrario trabajara sus 8 horas, que le pagaran un salario digno, que tuviera tiempo para convivir con su familia, que le alcanzara para comprar comida? No estaría más a gusto en un empleo, Paco. Y un día a un gobernador de Zacatecas, bueno, a la gobernadora Amalia, porque hablan mucho del fenómeno migrante, yo digo que no es fenómeno, es hambre. Un fenómeno es cuando, aun ganando bien aquí, se fueran exponiendo la vida. Oye, ¿cómo? Bueno, yo le dije un día, gobernadora, ¿por qué no le propones al Congreso del Estado que Zacatecas fuera el primer estado donde los mexicanos o los zacatecanos ganaran cuando menos 300 pesos diarios? Y te aseguro que si lo lograra, sí veríamos a muchos mexicanos en Estados Unidos. Pero de turistas, sí, porque ya irían en otra. Porque ya habría dinero. Y mira, pero eso también decirle, sí, que ganan 300 pesos para que no trabajan 24 horas, porque también lo hacen consecuente, man. Raúl, porque además ahorita aquí en México, con un salario tan paupérrimo, todavía ni siquiera les dan base, todo es a base de contratos, Raúl. Páguenles como... da antigüedad. No, ya no hacen antigüedad. Páguenles como allá, y te aseguro que ningún mexicano le interesaría tener la base, ganan bien, ¿sí? Pero mira, lo curioso del caso, y ahí te va, mi querido gobernador, tú dijiste que tu gobierno no iba a ser, ¿qué? Una agencia de colocación. Una agencia de colocación. No es posible que en estos 2 años, y vamos a sacar un buen análisis, pero por lo pronto ha creado muchas fuentes de empleo que no se justifican. Hace rato el titular de Comunicación Social del Gobierno del Estado, Héctor Alvarado, nos mandó un comunicado donde el gobernador Alejandro Tello tomó protesta a Manuel Alejandro Moreno Escobar como nuevo subsecretario de Operación Turística, quien dará viabilidad a los proyectos de consolidación de Zacatecas como destino de descanso y recreación cultural. Moreno Escobar ha participado en la elaboración de la Agenda de Competitividad de Pueblos Mágicos de Zacatecas, así como en el estudio de conectividad del aeropuerto del Estado. Raúl, la pregunta aquí es, ¿y para qué queremos a Yarto? ¿Y Yarto? Yarto es el secretario de Turismo, que no es el responsable de llevar a cabo todas estas campañas de promoción en el Estado con todo el personal que tiene la Secretaría de Turismo. No es crear nuevas plazas. Crearon una plaza con el vocero de seguridad, no es crear nuevas plazas. Dividieron todas las delegaciones del DIF en el Estado, de ser una sola las dividieron en 2 y pusieron representantes en cada una de ellas. No es crear más fuentes de empleo. Lamentablemente yo creo que los zacatecanos requieren de más trabajo social en beneficio de ellos. Sí, es muy triste. Se supone que Yarto llegó justamente porque tenía grandes planes, tenía mucho conocimiento, claro. Le quedó grande el paquete. Para eso necesitamos que se nombre un subsecretario. Estamos hablando de que, fíjate, me llamó muchísimo la atención un discurso de Tello ahí en el tianguis turístico que justamente acudió hace unos días allá a Mazatlán, y en el que decía, bueno, es que estamos aquí porque Zacatecas no es muy conocido, pero para que nos conozcan y sepan lo grandioso que somos. Y yo me quedé, Dios mío, entonces
¿Qué ha pasado con toda esa promoción, publicidad, todo lo que nos han dicho que han ido a hacer y promovernos y que todo el país, incluso en el extranjero, no se fueron hasta Colombia? Y ahora nos dicen que no se conoce Zacatecas. Entonces que alguien me explique, por favor. Para eso nombran entonces un subsecretario, Paco. ¿Cómo está ese asunto? De verdad es algo que quisiéramos que nos explicaran, porque luego no entendemos este tipo de decisiones. Y bien lo dices tú, Paco. El señor gobernador Alejandro Tello dijo que no se iban a crear, que el gobierno no era una agencia de colocaciones, y de verdad han entrado a trabajar, pero mira, cualquier cantidad en puestos bajos, medios y directivos. Discúlpeme, pero eso es seguir creando un paternalismo entre la población, y siguen ahí generando. Yo pues digo, lo que dijo que no. Nada más te voy a poner eso así, porque ¿dónde estás, Yarto? No, es que ya no quise que se oyera nada. No, es que sí se oiga, Paco, es que es bien válido, porque quería dejártelo así nada más. La gente lo quiere saber, claro. y luego no tiene la manera de hacerlo. Qué bueno que lo dices tú, Paco, qué bueno que estamos aquí para mencionarlo en Efecto Plata, porque es importante que nos expliquen. Claro. ¿Para qué le estamos pagando un salario importante a un director de turismo que está, en teoría, a transformar y a generar... Que es de importación, además. Además de importación, ni siquiera es de aquí. Es importado ese hombre, ¿no? Y por eso yo le pregunté una vez, Yarto, ¿tú crees, sin poner en duda tu capacidad, tú crees que no haya zacatecanos tan capaces como tú para ser secretarios de turismo? Y es la pregunta que yo le sigo haciendo. Y todavía no la contestan, así que ahí lo tienen ustedes, mi querido Paco Barba. Ahora sí nos extendimos de una manera importante pero necesaria, y lo cual nos da muchísimo gusto, porque aquí en Efecto Plata nos gusta escuchar todas las voces, nos gusta conversar con todos, pero sobre todo saber que esté usted ahí del otro lado de su aparato receptor, como todos los días. Muchísimas gracias a Eladio Navarro, mi querido doctor, muchísimas gracias por estar ahí del otro lado de su aparato receptor, a José Aarón Ríos, a Julieta Martín del Campo, a mi querida Sandy, por supuesto, a Prisi García, a Araceli, nuestra querida Viva también, que siempre está ahí también al presente. José Manuel, toda la gran lista que traes tú acá. Sí, Alberto Pulido, Angie Barba, José Miguel Salinas, bueno, un montón de gente que, gracias a Dios, cada vez se preocupan más y se interesan más por Efecto Plata. Ahí lo tienen ustedes, los invitamos a que nos sintonicen el día de mañana con un nuevo programa, por cierto, vamos a estar a las 12 con Efecto Plata, como regularmente lo hacemos cada viernes. Estaremos en el Café Ópera, ahí en el Teatro Fernando Calderón, la verdad es que un escenario maravilloso, y al terminar, el inicio de un nuevo programa, Con Aroma de Mujer, un programa que seguramente habrá de crear muchísima expectativa. Vamos a tener la oportunidad de ver a esas mujeres que, como buenas mujeres,